Hola, hola a todos mis queridos suscriptores y a todos los que nos acompañan por primera vez. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta en nuestro humilde rincón bueno, hoy es un rincón muy especial. Porque hoy vamos a hablar de algo que para muchos de nosotros es sinónimo de aventura, de un espíritu indomable y de un personaje que marcó una época. Sí, porque hoy, mis amigos, vamos a desentrañar un secreto, una decisión que ha dejado a más de uno con la boca abierta y ha desatado un torbellino de especulaciones. Hoy vamos a hablar de Demet y de cómo, con una decisión inesperada que rompe moldes y desafía lo convencional, inicia clases de Sandokan. Así es. Sé que suena a locura, ¿verdad? Demet, la conocida figura que asociamos con, bueno, ya saben, su faceta pública, su trabajo en. Pero créanme cuando les digo que esto tiene una historia fascinante detrás, una historia que va más allá de lo que uno podría imaginar, una gestación que ha sido secreta, profunda y llena de significado. Y antes de que nos sumerjamos en las profundidades de esta curiosa iniciativa, si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que le den a ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Así nos aseguramos de que no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras y misterios, porque con esto, ya estamos viviendo una. Ahora hablemos de Demet. Muchos la conocemos por su trabajo en. Pero lo que tal vez no sabíamos, lo que pocos imaginábamos, es que dentro de Demet ardía una llama, una pasión latente, un eco profundo y resonante por un personaje que para muchos de nuestra generación, fue un verdadero ídolo de infancia, un faro de rebeldía y nobleza. Hablamos, por supuesto, de Sandokan. ¿Quién no recuerda las emocionantes aventuras del Tigre de Malasia? Ese pirata noble y rebelde que luchaba por la libertad y la justicia en las exóticas islas del sudeste asiático. Sandokan con su inseparable Yáñez desafiando al Imperio Británico, enfrentándose a crueles gobernadores y rescatando a damiselas en apuros, a veces incluso con un toque de romanticismo idealizado que hacía soñar. Era un cóctel perfecto de acción trepidante, romance que tocaba las fibras sensibles y un fuerte sentido de la moralidad, a pesar de su vida al margen de la ley, o quizás precisamente por ello. Esa moralidad pirata tan particular, tan suya. Y parece que de alguna manera, esa esencia de Sandokan, esa mezcla de ferocidad y nobleza, de libertad sin concesiones y lealtad inquebrantable, resonó profundamente en Demet, calando en su ser de una forma que ahora decide compartir con el mundo. La noticia de que Demet ha decidido iniciar clases de Sandokan ha sido recibida con una mezcla de sorpresa, incredulidad rayana en la fascinación, y para ser honestos, muchísima curiosidad. Es un titular que te hace detenerte, releerlo y preguntarte, ¿qué demonios está pasando? ¿Qué significa esto exactamente? ¿Se trata de un curso de esgrima inspirado en las épicas peleas de Sandokan y sus sables? ¿Es un taller de oratoria para imitar su carisma magnético y su forma de arengar a sus hordas? ¿O acaso es algo mucho más profundo, una inmersión filosófica, una forma de transmitir los valores y el espíritu del Tigre de Malasia a una nueva generación que quizás necesite ese tipo de inspiración en un mundo que parece haber perdido un poco su rumbo? Bueno, la verdad es que la decisión de Demet no surgió de la nada. No es un capricho pasajero ni una ocurrencia de última hora. Al parecer, ha sido el resultado de años de reflexión profunda, de un estudio minucioso y sobre todo, de una conexión personal muy íntima y evolutiva con el personaje. Durante mucho tiempo, Demet ha estado sumergida, casi de forma clandestina, estudiando a fondo las novelas de Emilio Salgari. No solo como lectora ávida que se sumerge en la aventura, sino como una estudiosa de la figura de Sandokan, desgranando cada palabra, cada gesto, cada decisión del tigre. Ha analizado sus motivaciones más oscuras y sus ideales más luminosos, su código de honor, a menudo ambiguo pero siempre presente, su valentía inquebrantable ante la adversidad más extrema, su habilidad innata para liderar a hombres de todas las razas y condiciones, y su profunda lealtad, esa que le ataba a su fiel Yáñez y a sus compañeros de aventura. Y tras años de inmersión intelectual y emocional, ha llegado a la conclusión, una conclusión que la ha transformado, de que Sandokan no es solo un personaje de ficción, sino un arquetipo, un símbolo eterno de libertad, de resistencia ante la tiranía y de la búsqueda incesante de un mundo más justo, a pesar de sus métodos poco convencionales. Lo que Demet está ofreciendo, y aquí radica la verdadera maravilla de esta iniciativa, no son simples clases de alguna disciplina deportiva o de actuación superficial, aunque ciertamente podría haber elementos de eso integrados de forma orgánica. Lo que ella propone es un viaje al corazón de lo que significa ser valiente en U.
En mundo que a menudo nos invita a la prudencia temerosa, ser leal hasta la médula a nuestros principios y a quienes amamos, ser libre en espíritu y en acción, y sí, ser un poco rebelde cuando la situación lo amerita, cuando la injusticia clama por una voz que la desafíe. Imaginen aprender a canalizar esa fuerza interior, esa determinación férrea que Sandokan demostraba en cada uno de sus enfrentamientos, ya fuera contra un barco de guerra británico o contra un cruel rajá. Imaginen comprender la importancia vital de la lealtad a tus principios, a tu palabra y a tus amigos, tal como lo hacía Sandokan con su eterno y valeroso Yáñez, cuyo vínculo trascendía la amistad para convertirse en una hermandad de almas. Las clases, según lo que se ha podido desgranar de las primeras informaciones, se enfocarán en varios pilares fundamentales, construyendo un edificio de habilidades y principios inspirados directamente en la figura del tigre de Malasia. Por un lado estará la crucial parte de la *** estrategia y la toma de decisiones ***. Sandokan no era solo fuerza bruta o valentía ciega, era un líder inteligente, astuto, capaz de planificar sus movimientos con antelación, de anticipar las jugadas de sus enemigos, de utilizar el entorno a su favor y de improvisar con maestría cuando los planes fallaban. En este módulo se explorarán técnicas de pensamiento estratégico, de análisis de situaciones complejas con múltiples variables, de cómo evaluar riesgos y beneficios, y, lo más importante, de cómo tomar decisiones difíciles bajo presión, decisiones que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, la victoria y la derrota. Todo ello, por supuesto, inspirado en las tácticas brillantes y a menudo audaces del tigre. Por otro lado, un aspecto fundamental y quizás el más transformador será el desarrollo de la *** autoconfianza y la resiliencia ***. Sandokan, a pesar de sus innumerables derrotas temporales, de las traiciones y de los momentos de desesperación, nunca se rindió. Siempre encontraba la fuerza para levantarse, para aprender de sus errores, para pulir su estrategia y volver a la carga con una determinación renovada y una furia justa. Demet busca inculcar en sus alumnos esa capacidad intrínseca de superar obstáculos, de no dejarse paralizar por el miedo o las dificultades que la vida inevitablemente presenta, y de creer firmemente en uno mismo, en su potencial y en su propósito, incluso cuando el mundo parece conspirar en tu contra. Es un entrenamiento para el alma, para no quebrarse ante la adversidad. Y por supuesto, no podemos olvidar la *** ética y la justicia ***, pilares innegociables en la visión de Sandokan. Aunque Sandokan era un pirata, un forajido que desafiaba las leyes de las naciones, su código de honor era inquebrantable, su sentido de la justicia, aunque particular, era feroz. Luchaba contra la opresión, defendía a los débiles y oprimidos, y buscaba la libertad para su pueblo. Las clases buscarán fomentar un sentido profundo de la justicia, de la importancia de luchar por lo que es correcto, por aquello en lo que crees, y de cómo mantener la integridad personal y la rectitud moral incluso en las circunstancias más desafiantes y corruptas. Se abordará la sutil pero crucial diferencia entre ser un rebelde con causa y ser un mero criminal, y de cómo la verdadera rebeldía se canaliza hacia un bien mayor, hacia la defensa de principios universales. Además, habrá un componente importante de *** libertad personal ***. Sandokan era la personificación de la libertad, un hombre que se negaba a ser encadenado por las normas restrictivas de una sociedad que consideraba injusta, por las convenciones sociales opresivas o por las expectativas ajenas. Demet pretende inspirar a sus alumnos a encontrar su propia libertad, esa libertad interior que reside en el alma, a liberarse de las ataduras sociales, de las limitaciones autoimpuestas que a menudo nos construimos nosotros mismos, y a vivir una vida auténtica, fiel a sus propios valores y a su verdadera esencia. Lo fascinante de esta iniciativa es precisamente su absoluta originalidad y su profundidad conceptual. En un mundo donde las clases y los talleres se enfocan a menudo en habilidades puramente técnicas, en crecimiento profesional de corto plazo o en tendencias efímeras, Demet propone algo radicalmente diferente: un entrenamiento para el alma, un entrenamiento para la vida, inspirado en uno de los personajes más icónicos y perdurables de la literatura de aventuras de todos los tiempos. Es una forma de conectar con nuestras raíces, de redescubrir los valores que nos hicieron vibrar de niños, que nos llenaron de asombro y nos enseñaron a soñar, y de aplicarlos de manera práctica y significativa a nuestra realidad actual, a nuestros desafíos cotidianos. Y no se equivoquen, esto no es un mero homenaje nostálgico, una vuelta al pasado sin miras al futuro. Demet tiene la firme convicción, la certeza basada en años de estudio, de que los principios que guiaron a Sandokan son atemporales y universalmente aplicables.
En un mundo que a menudo parece cada vez más complejo, volátil, incierto y caótico, tener una brújula moral sólida, una voluntad inquebrantable capaz de resistir la tormenta, y un espíritu libre que no se doblega ante la adversidad, puede ser más importante que nunca para navegar estas aguas turbulentas. Me imagino las clases. Serán al aire libre, quizás en entornos que evoquen las exuberantes selvas de Borneo o las costas salvajes de Malasia. ¿Habrá alguna referencia a la música evocadora que acompañaba las series de televisión, esa banda sonora que nos transportaba a otro mundo? ¿Se animarán a enseñar algunas frases esenciales en malayo o sánscrito, para sumergirnos aún más en el universo de Sandokan? La verdad es que solo podemos especular y la anticipación es inmensa, casi tan emocionante como las propias aventuras del tigre. Y lo más valioso de todo es que esta iniciativa nos invita a todos, sin excepción, a reflexionar sobre nuestros propios Sandokanes interiores. ¿Qué personajes, qué historias, qué valores nos han inspirado a lo largo de nuestra vida? ¿Cómo podemos traer esa inspiración, esa fuerza y esa nobleza a nuestro día a día, a nuestras decisiones, a nuestras relaciones? Demet, con esta decisión inesperada y audaz, nos está regalando una oportunidad única. Una oportunidad de mirarnos al espejo, de cuestionarnos con honestidad: ¿soy tan valiente como quiero ser? ¿Soy tan leal como debería ser? ¿Soy verdaderamente libre, o estoy atrapado por mis propias cadenas mentales? Y lo más importante, nos da las herramientas, o al menos la guía, el mapa del tesoro, para empezar a responder esas preguntas de manera activa, propositiva y transformadora. Para aquellos que se pregunten dónde y cuándo podrán inscribirse o saber más sobre estas clases que prometen ser revolucionarias, la información seguramente se irá revelando poco a poco, a través de los canales oficiales de Demet o de plataformas especializadas. Pero lo que sí podemos asegurar es que esta es una noticia que ha revolucionado el panorama, que ha generado un revuelo fascinante, y que promete ser un soplo de aire fresco, una bocanada de aventura, sabiduría y empoderamiento en nuestras vidas. En resumen, mis queridos amigos, Demet ha sorprendido a todos, ha roto todos los esquemas, al anunciar el inicio de sus clases de Sandokan. No se trata de una simple imitación superficial de gestos o frases, sino de una profunda inmersión en los valores, la estrategia, la valentía, la lealtad y la libertad que representa el legendario tigre de Malasia. Es una iniciativa que va mucho más allá del entretenimiento, que aspira a inspirar y empoderar a las personas para vivir vidas más auténticas, resilientes y llenas de propósito. Y ahora, ¿qué les parece a ustedes? ¿Les entusiasma esta idea audaz y fascinante? ¿Han sido fans de Sandokan, o quizás solo han oído hablar de él? ¿Qué aspectos de su personaje creen que son más relevantes y necesarios hoy en día, en nuestro mundo actual? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones, sus anécdotas y sus comentarios aquí abajo. Cuéntenme todo, no se reserven nada. Y si este vídeo les ha parecido tan intrigante, tan inspirador y fascinante como a mí, no olviden darle un buen me gusta. Ese gesto tan pequeño para ustedes nos anima muchísimo a seguir creando contenido de calidad, a investigar, a desentrañar misterios y a compartir estas historias que nos mueven. Compártanlo con aquellos amigos que aman las historias de aventura, con los nostálgicos de Sandokan que recuerdan con cariño aquellos años, o con cualquiera que necesite un poco de inspiración, valentía y un toque de rebeldía justa en su vida. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones y descubrimientos. Nos vemos en el próximo vídeo con la fuerza de un tigre y la lealtad de un yáñez. Un abrazo de tigre para todos. Hasta pronto.